no quiere estar, así va a tener que madrugar. Hay personas que estamos invitando, hermanos de otras congregaciones que Dios nos ha permitido conocer y entablar algún inicio de amistad en otras congregaciones, van a estar aquí con nosotros, Dios mediante. Así que, amada iglesia, seguimos siendo bendecidos. Y en marzo comenzamos con los discipulados, arrancamos los discipulados según su orden, ¿verdad? No recuerdo cuál es el que inicia y me voy a dar cuenta. ¿Alguien sabe el primer discipulado cuál es? Recuerda que esta vez va a venir una vez al mes nada más. Iniciamos el miércoles, creo que arranco con el grupo de alabanza el miércoles y luego creo que es el de mujeres, el de servidores y así. Entonces las mujeres sepan que es los martes a las 8 de la noche y con los de alabanza son los miércoles en su respectivo ensayo. Así que yo les invito para que no se vayan a quedar en casa. Bueno, vamos a iniciar esta hora. Es un tema, quiero compartir un tema que es muy lindo, la verdad, un tema que es como un antibiótico para la iglesia, es un antídoto para el cuerpo de Cristo, pero sabemos que las medicinas no gustan a nadie, ¿verdad? Pero son buenas para poder prevenir ciertas enfermedades, ciertas dolencias y otras pues para curarnos si ya fuimos alcanzados por alguna. Pues la palabra así es, la palabra es medicina para nuestra vida. Amén. Así es, madre iglesia, que gracias, ya. Reciba esta palabra con alegría desde ya y con un corazón abierto. Gracias, amor. Para lo que el Señor quiere establecer en nuestro corazón. Principios que no debemos olvidar porque los tenemos en el día a día. Los comemos a diario y en cualquier momentito se puede manifestar. De hecho, Jesús advirtió a sus discípulos y a sus seguidores en varias ocasiones al respecto. Quiere decir que este es un tema muy importante. Y el tema que quiero tocar con ustedes, amada iglesia, es libres de la levadura de los fariseos. Diga conmigo, libres. Pero dígalo como que usted está aquí. Libres de la levadura de los fariseos. Ciertamente los fariseos no existen, ¿verdad? Se disipó esa religión. Pero el efecto de su religión continúa, ¿verdad? No ellos fariseos como tal, pero sí son aquellos judíos ortodoxos, se le llaman ahora, ¿no? Aquellas personas judías, obviamente, no judaizados. Judaizado es el que no es nativo judío, pero ha adoptado cultura judía, que eso no es bíblico, eso es antibíblico, de hecho. Entonces, estos judíos ortodoxos son aquellos que observan la ley de Moisés, tal y tal y tal está escrita, así de rígida, así de estricta. Entonces ellos son muy religiosos, muy celosos de cuidar con la ley. Para ellos, de hecho, cabe decir de que para ellos el Mesías no ha venido. Entonces ellos están esperando al Mesías por primera vez cuando nosotros estamos esperando su segundo regreso. Amén. Entonces hay que orar por ellos, no es de condenarlos, sino es que hay que orar por ellos para que sean abiertos sus ojos. Recordemos que dice la palabra que para que nosotros, los no judíos, alcanzáramos la salvación, Dios les cegó a ellos la vista para que nosotros pudiéramos alcanzar la salvación. Entonces, amada iglesia, ahora es nuestro deber devolver el favor, ¿verdad? Orar por ellos para que el Señor abra los ojos de su entendimiento espiritual y ellos puedan reconocer que Jesús es el Mesías. Hay algunos que ya lo han estado haciendo, ¿verdad? Ahí poco a poco han ido unos que otros abriendo su corazón al Señor y ellos dicen ahora que Jesús vino a ellos y que ellos, ya no dice aquellos, dice que ellos no lo recibieron, pero ellos se están dando cuenta que Jesús sí ya vino, es lo que quiero decirles. Ellos ahora reconocen que Jesús sí ya vino y que en el momento que vino no lo reconocieron. Pero ellos, al decir eso, también están diciendo que ellos están reconociendo que Jesús es el Mesías y que ahora sí lo han reconocido y lo reconocen públicamente. Bien, quiero hablarles, como dije, libres de la levadura de los fariseos. Aunque los fariseos ya no existen, dije, pero sus influencias todavía están minando un poco el cuerpo de Cristo, aunque seamos la iglesia occidental. Se dice la iglesia occidental porque Israel, si usted ve el mapa aquí, Israel está a este lado, un poquito por ahí. Entonces este es el lado oriental y esto es el lado occidental. Eso se llama la iglesia oriental. No quiere decir que esté en China o que esté en Japón, no, sino que este es el lado oriental, la iglesia del oriente y la iglesia del occidente. Entonces usted y yo pertenecemos a la iglesia occidental, ¿verdad? Entonces nuestra cultura es occidental y nuestro culto es occidental, pero nuestra fe es la misma, está en el cielo.
La levadura, amada iglesia, ustedes ha de saber, ¿verdad? Las personas que comen baleadas, ¿verdad? Los que no son, ¿cómo se llama? Centroamericanos, pero ya les alcanzó también la levadura de los centroamericanos. La levadura se utiliza ¿para qué? Se utiliza para darle volumen al cuerpo que se quiere fermentar o que se quiere leudar, ¿verdad? Entonces se le pone un poco de levadura a la harina y la harina tiene un efecto de voluminoso, se infla, ¿no? Entonces las tortillas quedan infladas, el pan queda grande, la pizza queda ancha, etc. Entonces cobra más cuerpo, pero lo que hace es leudar. Y cuando nosotros lo digerimos, como no es integral, o sea, no se integra en nuestro organismo, entonces al cuerpo, valga la aclaración, aparte de la prédica, pero recíbalo. Entonces el efecto en el cuerpo es lo mismo que le sucede a la masa, pero la masa se infla y nosotros también. Sí, eso no diga, ay, que en el nombre de Jesús no me voy a engordar por comer pan. Sí se va a engordar, créalo, al 100% se va a engordar. Entonces, de vez en cuando no hace daño, sí, pero ahí va poquito, pero como nunca se integra eso, tampoco sale, se queda ahí. Entonces ahí empieza a crecer nuestro volumen. La levadura, cuando usted lee en la Biblia la palabra levadura, hay una interpretación espiritual para esto, hay una connotación espiritual para la levadura. La levadura en la Biblia se refiere nada más y nada menos que una palabra que no nos gusta mencionar, pero es real, es la hipocresía. Entonces cuando en la Biblia, desde el Nuevo Testamento, cuando Dios le instruye a Moisés que haga el tabernáculo y que en el lugar santo ponga la mesa de los panes de la proposición, dice que en la mesa tenían que haber panes y panes frescos, tenían que estarlos cambiando constantemente, pero le dio la observancia de que los panes que se colocaran en el lugar santo no debían ser leudados. ¿Alguien me escuchó? Tenían que ser limpios, tenían que ser puros, no tenían que haber harina en ellos. Entonces, desde ahí nosotros vemos una figura profética para nosotros. Esos panes también tienen otra representación, que somos nosotros, ¿verdad? Nosotros alimentamos el pueblo de Dios. Por medio de lo que Dios pone en nosotros, traemos alimento al cuerpo de Cristo y a las personas que quieren conocer de Cristo también. Entonces, nosotros somos ese pan, vamos a decirlo así, somos ese pan. Y Dios dice que en nosotros no debe de haber levadura, no debe de haber hipocresía. ¿Qué no tiene que haber? Hipocresía. No tiene que haber hipocresía. Habla de ser íntegros, habla de ser honestos. La palabra hipocresía también se entiende como fingimiento o apariencia. Cuando hablamos de hipocresía, estamos hablando de que no es algo que es sincero, no es algo que es real, sino que finge ser, pero no es, ¿ok? Aparenta ser, pero no es. Aparenta ser bueno, pero no es bueno. Aparenta ser justo, pero no es justo. Aparenta ser honesto, pero no es honesto. Aparenta ser santo, pero no es santo. Entonces, ¿cómo nosotros podemos darnos cuenta si algo tiene levadura o no? Va a ser por medio del discernimiento, no por medio de la sospecha ni por medio de la razón, sino por medio del discernimiento, porque muchas veces las apariencias nos engañan, ¿verdad? Hay personas, conocí una joven hace no muchos días, una muchacha muy bonita, la verdad, muy elegante, parece una muñequita de porcelana. Pero al mismo tiempo, a pesar de ser tan bonita, ¿verdad? Uno esperaría que una persona tan bonita, tan elegante de esa manera sea una persona extrovertida, ¿verdad? Porque como es bonita, entonces los bonitos normalmente se exhiben. Qué bonito. Pero ella no, al contrario, es extremadamente tímida. Entonces se esconde, todavía medio habla, saluda y se queda. Entonces la gente tiende a señalarle y decirle que ella es creída, que ella es orgullosa, que ella, como decimos en mi país, es fresa. Le damos fresa, ok. Ahí no me toquen porque me quiero, soy de cristal, así. Entonces tienden a señalarla de esa manera. ¿Por qué? Porque no la conocen. Al solamente dejarse llevar por su apariencia física, por su postura, entonces la malinterpretan. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta si un pan está leudado o no? Bueno, va a ser a través del discernimiento espiritual, ¿ok? A esa persona yo no tuve más ocasión de verla, sino solamente esa vez. La vi, y se fue. Y nunca más, no sé si el Señor me permitirá verla algún día. Y cuando le ministré, en el momento que tuve la oportunidad de hacerlo, en ningún momento yo sentí algo, o Dios me hizo ver algo contrario
a él, sino que la vi como una persona común y corriente. Luego sus familiares me contaron ese detalle, ¿verdad? Que era una persona así, esa. Entonces digo, con razón. Entonces aquello que yo pude percibir de esta persona estaba bien orientado, ¿verdad? No era una persona como se decía o se aparenta que es. Entonces la hipocresía es fingimiento, es fingir. ¿Cuántos aquí alguna vez hemos fingido alguna vez? ¿Cuántos hemos fingido? Uno, solo uno. ¿Y los demás? Mire, si deja la mano abajo, desde ya me está diciendo que ha tenido levadura. ¿Cuántos han fingido alguna vez? Levante la mano. Algunos han fingido estar enfermos para no venir a la iglesia. Mire que me siento mal. Y no se siente mal, lo que no quiere es venir a la iglesia. No es que mire que estoy pasando una necesidad, a ver si usted me ayuda. Lo que quieren es aprovecharse del prójimo, pero no tienen una necesidad real. Pero entonces eso se llama hipocresía. ¿Y sabe qué, la iglesia? A Dios no le gusta eso. Aunque lo hayamos hecho para librarnos de algo o de alguien o para alcanzar algún favor o algo de algo, de alguna situación, sea cual sea el motivo, a Dios no le gusta la levadura. Dios condena la levadura. Entonces, por esa razón es que nosotros tenemos que ser libres de la levadura, porque Dios no vino para juzgarnos a nosotros, no envió a su Hijo para juzgarnos, sino para liberarnos y liberarnos también del efecto de la levadura. ¿Está aquí conmigo? Ok, entonces ya sabe que cuando la Biblia, siempre que usted lee en la Biblia, la levadura está hablando de hipocresía. Bien, la hipocresía, amada iglesia, voy a hacer un poquito más, tiene que ver con aquellas cualidades falsas, ¿verdad? Aquellos comportamientos que son falsos. También podemos fingir sentirnos bien cuando por dentro estamos incómodos con alguien, estamos incómodos con la presencia de alguna persona, le decimos bienvenido, pero al mismo tiempo estamos diciendo para qué vino, pero por dentro, o sea, es esa voz interna que rechaza lo que de bueno estamos aparentando por fuera. ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces todo eso, yo sé que usted está muy, muy al día de la interpretación de la palabra hipocresía o levadura, hablando espiritualmente. Esta noche la hipocresía o la levadura que vamos a tocar está relacionada íntimamente con el culto a Dios. Hay diferentes maneras o diferentes lugares, formas en las que nosotros debemos de evitar la levadura en nuestro corazón. Con lo que hoy usted va a recibir va a quedar más que advertido para poder entender que no solamente en la iglesia debemos de ser libres de levadura, sino en nuestro trabajo, en nuestra familia, con nosotros mismos. ¿Verdad? Decimos con nosotros mismos porque a veces también decimos estar bien cuando estamos mal. Hermano, ¿cómo está usted? No, pues yo estoy bien, pero está en pecado, en rebeldía, está en desobediencia y dice que está bien. Digo, ¿y cómo puede decir que está bien si está viviendo una vida contraria a la que el Señor le gusta? Eso se llama también hipocresía. Entonces finge. ¿Y cómo finge? Bueno, canta, aplaude, salta, llora, ora, carga la Biblia, se sienta junto con nosotros, pero está viviendo una doble vida. Entonces esa segunda vida que está ocultando por dentro, Dios la conoce. Puede ser que la gente no la sepa, puede ser que nosotros no nos percatemos del asunto, pero hay uno, y que más, Dios sí se percata de aquello. Dice la palabra que nada hay escondido entre el cielo y la tierra. Si usted le pone levadura a la harina y después la quiere buscar, no la va a encontrar. ¿Verdad que no? No, se disimula perfectamente con el resto de la harina. Entonces, nosotros, amada iglesia, podemos ocultar perfectamente nuestra hipocresía o la hipocresía, pero a Dios no lo podemos engañar. Él sí tiene buen olfato para reconocer dónde está la hipocresía. Amén. Y cuando hablamos de la levadura en el culto a Dios, oiga, ¿quién queremos tratar de engañar? Vamos a empezar mal, ¿verdad? Todavía que fuera engañar a la gente, pero tratar de engañar a Dios es cosa de locos. La hipocresía, vamos a hablar acerca de la levadura, vamos a decirlo así para no mencionar tantas palabras de hipocresía porque no me gusta, pero existe. La levadura al momento de dar. Diga conmigo, la levadura al momento de dar. Mateo capítulo 6, vamos a quedarnos en el capítulo 6, vamos a leer algunas partes del capítulo 6 porque es donde se centra Jesús para hablar acerca de la levadura en el culto a Dios. Mateo 6, 1 al 4. A mí me encantan los niños porque los niños son bien sinceros. Le digo a Mati, el otro día estaba ahí
entrenándolos para que sea un adorador. Y el primer día que lo subimos, le digo, hijo, no te vayas a bajar de ahí hasta que yo vaya a predicar. Tú te bajas y ahí te vayas a quedar, no te vas a estar bajando. No te vayas a dormir tampoco, te vas a quedar despierto. ¿De verdad que no te vas a bajar? Sí, me dijo. Entonces le digo, ¿sí te vas a bajar? Sí, me dijo. Ah, está bien, ya estoy anticipada que se va a bajar, ¿me entiendes? Entonces, pero es sincero, ¿verdad? Otro me diga, no me voy a bajar, a los 3 minutos anda por allá, ¿ve? Dijo que no se iba a bajar. Entonces, por eso me gustan más los niños, por eso Dios dice que seamos como los niños. Ahora, hay niños que son tremendos desde chiquitos. Tiran la piedra y esconden la mano. Hacen las cosas y dicen que no fueron. Ponen carito así de yo no fui, pero ellos fueron. Esos son tremendos. Como esos niños no hay que ser. hay que tener radar también para ver qué vamos a imitar. Bien, la hipocresía o la levadura al momento de dar. Mateo capítulo 6 en el versículo 1 en adelante dice Jesús, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres. Ahí cuando dice hacer vuestra justicia, se está refiriendo al momento, ya en la traducción original, esa palabra justicia se entiende como al momento de traer limosnas, o sea, al momento de traer ofrendas a la casa de Dios. Entonces dice que cuando nosotros traigamos las ofrendas, dicho de esta manera, delante de los hombres, dice que nos debemos de cuidar de eso para ser vistos de ellos. De eso es lo que tenemos que cuidarnos, de traer las ofrendas con el propósito o la intención de que otros nos vean. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, escuche la instrucción de Jesús, cuando des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto, os digo que ya tienen su recompensa. Pero cuando tú le estás hablando a los discípulos y sus seguidores, nos está hablando a nosotros, cuando tú des tus ofrendas, tus limosnas, que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que tu limosna sea en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Amada iglesia, el espíritu religioso tiene esta manifestación de hipocresía, ¿verdad? Cuando hablamos de espíritu religioso, estamos hablando de una apariencia de humildad, una apariencia de santidad, de espiritualidad, pero no existe. Jesús dice en este pasaje, amada iglesia, que cuando nosotros traigamos a su casa nuestras ofrendas, nuestros diezmos, nuestras primicias, nuestros regalos, ¿qué más? Nuestros pactos, cualquier cosa, detalles para la casa del Señor o para alguien en la casa del Señor, dice que no lo hagamos con ningún sentido contrario, con una intención contraria que leude aquel buen acto. Como por ejemplo, podemos traer ofrendas para que nos vean. Dice Jesús, no toquen trompeta delante de ustedes. ¿Qué quiere decir? Que no vengan con fanfarronería. Miren, ¿dónde está el sobre de diezmo? Yo quiero un sobre de diezmo, ¿por qué hoy traje los diezmos? No, vaya usted tranquilo, agarre su sobre. Mire, eso de quién quiere diezmo, deberíamos de evitarlo. Primero porque ya estamos viejos. Ya estamos viejos, usted sabe que ofrenda diezma y no necesita que a última hora alguien le abanique un sobre para usted saber que su sobre es para las ofrendas y los diezmos. Entonces usted mire en secreto, o sea, sin andar diciendo al hermano, un sobre, como diciendo, traje diezmo, traje ofrenda. Mire, vaya usted solito, tome su sobre, llénelo, ponga lo que puso en su corazón, como el Señor lo bendijo, y con la misma actitud de humildad presente. Amén. ¿Ok? Entonces dice Jesús, no toquen trompeta. Por ejemplo, cuando traemos aquellos diezmos grandes, aquellas ofrendas numerosas, ¿verdad? Que normalmente son $10, $20, pero cuando ya son 50, ya son 100, pasan de 200, entonces usted dice, hoy voy a diezmar más. Hoy voy a ofrendar más. Usted sabe que va a dar más porque usted es el que sabe lo que siempre da. Pero ¿qué es lo que se está produciendo en el corazón? Qué alegría, qué emoción, hoy voy a dar más, hoy yo voy a dar más, hoy soy mejor porque hoy yo voy a dar. Y viene con aquello, aunque no se lo diga a nadie, pero su corazón está dándole gritos al Señor, diciendo, mira Señor, hoy yo voy a dar más. Y dice el Señor, está bien, ponerlo ahí, pero yo no te lo recibo. O sea, va a ayudar a los gastos de la casa, sí, va a ayudar. Pero delante de mí no hay nada, de mí no esperes nada. Dice acá, miren lo que dice.
Versículo 4, para que tu limosna sea en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará, ¿cómo? Públicamente, amada iglesia. Nosotros no podemos hacer nuestras ofrendas, nuestros regalos, nuestros homenajes para que nos aplaudan, ¿verdad? Hay iglesias, nosotros por eso cancelamos eso aquí, lo anulamos, eso del día del pastor con nosotros no iba, así que dijimos, miren, la mejor forma que usted pueda celebrar el día del pastor es portándose bien. De nada sirve que nos llenen de regalos si entre ustedes están en pleitos y dándonos guerra, ¿verdad? El mejor regalo que le puede dar un padre, el hijo, es su obediencia y su buen comportamiento, ¿verdad que sí? Entonces, veníamos los días del pastor, los días del cumpleaños de no sé quién, con aquellos regalos, y era a cual mejor, ¿verdad? Miren, yo traje aquí, mira, ábralo, y que todo el mundo, que aquel que traía el regalo quería que lo abriera para que todo el mundo viera lo que había traído. Entonces, esas cosas, dice el Señor, no me gustan. ¿Está aquí? Amén. Si no le gustan al Señor, amada iglesia, aunque le gusten al pariente, pero si al Señor no le gusta, nada estamos haciendo. Amén. Y dice la palabra que cuando nosotros lo hacemos con corazón sincero y lo hacemos con la actitud correcta, sin que nuestro corazón tiemble, si nuestras emociones vengan a invadirnos de una manera incorrecta, dice que Dios nos va a recompensar en público. ¿Cuál es la recompensa pública cuando usted y yo damos en secreto? ¿Sabe cuál es? La sanidad de sus finanzas. Hay personas que viven en la lipidia, aunque confiesan a Jesucristo, aunque son fieles en la ofrenda y en los diezmos, pero viven mal económicamente, hermano, viven mal. Siempre están ahí ajustados, siempre están preocupados al final del mes, no tienen para la renta, o algunas cosas es porque tienen falta de sabiduría para administrar, y la sabiduría de que viene de Dios. Entonces Dios no lo recompensa ni con sabiduría ni con más economía. Y dice el Señor, si con lo poquito no puedes ser fiel, si con lo poquito te hace temblar la misa, no digamos si te diera lo montón, que no te puedo dar más. Porque no has aprendido a administrar ni tus emociones ni tus finanzas con lo poquito. Entonces Dios quiere bendecirnos, sí quiere. Su palabra dice que Él desea que nosotros seamos prosperados en todas las cosas. No hay tales votos de pobreza. No, que el cristiano tiene que ser más pobre porque es más humilde, no se confunda. Hay gente que no tiene nada y es orgullosísima. Yo conozco gente, amada iglesia, con buen billete en su bolsa, en su carro y en sus tarjetas. Pero son tan humildes, tan sencillos, tan genuinos. Y tienen montones. Y hay otros que apenas tienen $5,000 en la bolsa y se creen los dueños de Miami. Entonces, no hay una cosa con la otra. Entonces, para que el Señor nos recompense públicamente en nuestra finanza, tenemos que hacer las cosas primeramente con la intención correcta. Dios conoce la intención de nuestro corazón y lo más profundo de nuestros pensamientos. Antes de que nosotros hagamos las cosas, Él ya sabe con qué razón la estamos haciendo. ¿Estamos aquí? Amén. Nosotros nunca podemos impresionar al Señor, amados. Ni Salomón con su majestuoso templo pudo impresionar a Dios. ¿Estamos aquí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Amada iglesia, si usted reconoce en algún momento la levadura del fariseo, en el momento del dar le quiere venir, mire, mátelo. Dice la palabra, hacer pues morir lo carnal. No dice controle el indio, no, dice mátelo. Que tengo dormida la fiera, si un día le va a levantar y le va a cortar la vena. Entonces mejor mátelo de una sola vez, porque si no lo mata, lo va a matar a usted. Entonces esas malas actitudes que Dios las conoce, tenemos nosotros que liberarnos. Liberarnos quiere decir que hemos estado presos por ellas, creyendo que somos libres, pero somos cautivos, creyendo que estamos bien, pero estamos mal, creyendo que estamos haciendo las cosas correctamente, pero Dios no las está recibiendo como tales. ¿Está aquí conmigo? Amén. Todas aquellas emociones, amada iglesia, que nos hacen elevar nuestro ego, se llama hipocresía. Le dije que la levadura tiene como fin elevar, ¿verdad? Aumentar el volumen. Entonces, cuando se manifiesta la altivez, el orgullo, la vanidad, el egocentrismo, sí, mire qué macizo. Alguien antes,
vino con no fue el güiro, hermano, no se preocupe, no fue el güiro. Alguien vino con un instrumento nuevo, ¿verdad? Pero aquel instrumento nuevo no lo traía así emocionado como para tocar al Señor, sino como era para que, mírenme, qué bien toco. ¿Está aquí? Entonces, desde ese momento, aunque mírenme bien toco, y aunque ha tocado bien, para Dios no es alabanza, sino que es ruido. Todo aquello que no exalte al Señor, sino que exalte nuestro corazón, nuestro egocentrismo de, wow, hermano, cada vez que tú tocas, cómo se siente. Wow, cada vez que tú cantas, como wow, que cada vez que usted predica, cada vez que usted ministra, con solo que usted entre, y yo le oigo, yo le veo, wow, amada iglesia, nos pueden elogiar. Pero si aquello nos está elevando el volumen, tenga cuidado. Y si aquello es a la inversa, no nos eleva el volumen, sino que una sola patada de mula que no está abajo todo, también tenga cuidado, porque quiere decir que había mucho orgullo y mucha levadura y alguien le vino y aplastó el orgullo. ¿El caso de quién? El caso de Abel y Caín. Abel llega delante del Señor y presenta su ofrenda. Y llega también Caín. Cada quien presentó lo que tenía en su recurso, a lo que se dedicaba. Caín se dedicaba al campo y su ofrenda delante del Señor fueron cosas del campo. Y Abel era ganadero y lo que presentó fue cosas del ganado. ¿Me explico? Entonces cada quien presentó lo que le correspondía. Íbamos bien ahí. El problema fue que Dios, dice la Biblia, no lo digo yo, léalo usted, dice que Dios vio la ofrenda y después vio a Caín. Primero vio, no dice que primero vio a Caín y después la ofrenda. Después vio a Abel y después vio la ofrenda. Así es la cosa. Primero vio al ofrendador y después vio la ofrenda. Entonces cuando vio a Abel que traía su ofrenda, a Dios le agradó el corazón de Abel. Y al agradarle el corazón de Abel, le agradó por ende la ofrenda. Pero al ver la ofrenda de Caín, no le agradó el corazón de Caín y por ende tampoco le agradó la ofrenda. Y cuando Caín vio que su ofrenda no era agradable delante del Señor, dice la Biblia, ahí en Génesis dice la palabra, que se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. ¿Qué le pasó al hermanito Caín, amada iglesia? El hermanito Caín había traído, yo imagino que los mejores frutos, las mejores verduras, las mejores legumbres delante del Señor, ¿verdad? Y las presentó, pero él iba con la intención de que su ofrenda fuera mejor que la de su hermano. Yo llevo lo mejor. Una oveja gorda. Esto es lo que vale la pena. A ver si no le va a gustar a Dios esto que estoy haciendo. A ver si no le va a gustar a mi pastor esto que estoy haciendo. A ver si no se van a dar cuenta que fui yo el que lo traje. A ver si no se van a dar cuenta. Tienen que darse cuenta, es que es obvio. Entonces Dios dijo, no. Y cuando Dios rechazó a Caín y a su ofrenda, Caín se enojó. Mire lo que es. Aquel rechazo de Dios para Caín y su ofrenda hizo brotar la verdadera intención del corazón de Caín. Caín iba con que, Señor, te traje una ofrenda para agradarte, te traje una ofrenda en gratitud. Señor, mira, tú me has bendecido tanto que yo te traje una ofrenda. Pero la actitud, lo que movía el corazón de Caín era otra cosa. Entonces eso fue lo que Dios vio desde lejos. Antes de que Caín llegara delante de él, Dios ya lo sabía, ya lo había visto. Entonces, cuando se vio rechazado, se enojó de tal manera que procuró la muerte de su hermano. Y antes de matarlo, dice que andaba tan amargado el tipo que ya su semblante ya no era igual. Amado, una persona orgullosa que se le ha caído, o le han tocado el orgullo, hermano, eso no es así. Se enoja. Y su semblante ya es otro. Y la persona que dice, ay, el hermanito está decaído. No, no está decaído, fue que lo botaron de la mula. Ay, el hermanito está pasando. No, no es que está pasando una mala racha, es que le tocaron el orgullo. Pero le digo, usted tiene que aprender a discernir. Porque a veces me encuentro con cristianos queriéndosela pasar de buenos, que no entienden nada de lo que Dios está haciendo, ni lo que la otra persona está haciendo. Hermanito, siga adelante, levántese, mire, el Señor está con usted. No, el Señor no está con usted. Al Señor no le gusta lo que usted hace. Si tuviera discernimiento, le dijera, hermanito, mire ese semblante que se ve. Entonces el hermanito
manitos caídos, miren, el semblante abajo. ¿Has fijado que así andan los hermanitos cuando le tocan el orgullo? No dan la cara. ¿Por qué? Porque tienen un enojo contra la persona que lo botó a la mano. Hay personas que a veces me ha tocado reprender, con el amor de Cristo lo he hecho, pero cuando me toco con sus miradas, digo yo, verdaderamente, si los ojos hablan, verdaderamente la Biblia dice que los ojos son la lámpara del cuerpo. No me dicen absolutamente nada, pero con los ojos me dicen, te detesto. Te odio. Y se lo puedo ver. Y digo yo, bendito el cielo, salió a luz lo verdadero. ¿Y por qué sale a luz lo verdadero? Porque Dios quiere hacernos libres, amada iglesia. Dios quiere que nos demos cuenta de nuestras verdaderas motivaciones y nos arrepintamos. No solamente que salgamos de aquí, al Señor no le gustó como yo vine, pues no vuelvo. No, es que decir, uy, ¿y esta reacción? Uy, ¿y esta manera de comportarme que tengo yo? ¿Qué me pasa? Sacudirse el polvo y decir, hey, ¿y esto? ¿De dónde me salió? ¿Desde cuándo yo soy así? No, no, este gusano maldito de la hipocresía me va a matar. Si no, lo mato yo. Y mira, agárralo al pescuezo y retuérzalo y aniquílelo. Para que seamos libres. Amén. Cuando yo estaba más joven, digo más joven porque todavía lo estoy, ¿verdad? Yo estaba indecisa, todavía estaba cursando el bachillerato en mi país. Yo estaba indecisa entre algunas carreras universitarias. Una de ellas que me llamaba mucho la atención, me gustaba mucho. Desde que son 3 años de bachillerato, desde que yo empecé al primer año de bachillerato, había una materia llamada psicología, y desde que yo agarré aquella materia de psicología me enamoré de ella. Y siempre había una pregunta dentro de mí, y era la siguiente: ¿por qué la gente se comporta como se comporta? Incluso yo me preguntaba, ¿por qué yo me comporto como me comporto? Porque había ocasiones en las que yo me consideraba una persona buena, una persona tranquila, pero de pronto me endiablaba, hermano. Me salía una cólera que yo decía, uy, solo me faltaba hacer la mujer araña y agarrar camino por las paredes, porque me daban ganas de caminar por las paredes bravas que me ponían. Yo decía, ¿y esto de dónde me salió? Y me asustaba conmigo misma. Y decía, ¿y esto dónde me salió este diablo? ¿Cómo se llamará? Qué feo dije, qué feo me comporté, qué feo aquello, etcétera. Entonces me llamaba la atención aquello. Entonces, amada iglesia, cuando nosotros nos descubrimos esas acciones, son las verdaderas identidades nuestras. A veces, mientras todo está tranquilo, estamos tranquilos, ¿verdad? Pero bien diados nos van calentando los motores, nos van calentando el horno, va saliendo lo que es verdadero. Entonces, ahí, a esas verdaderas acciones, en momentos apremiantes, en momentos de rechazo, en momentos de que usted quiere traer algo para agradar a Dios, agrade a Dios, no agrade al hombre. Si usted hace las cosas por agradar a los hombres, ya tuvo su recompensa. ¿Cuál es la recompensa? Hermano, gracias, qué buen regalo. Llévese su recompensa ahora. ¿Qué consiguió con eso? Nada. Pero la recompensa del Altísimo, amada iglesia, la recompensa del Altísimo va a venir con trompeta, aunque usted haya traído su ofrenda sin trompeta. Aquel hombre llamado el primo de Esther, ¿cómo se llama? Mardoqueo, hizo lo legal y lo legítimo y lo correcto en el momento que tuvo que haberlo hecho, pero no lo hizo con la intención de, hey rey, yo lo defendí, hey, ¿y a qué hora la recompensa? ¿A qué hora me suben el salario o el puesto? No, él lo hizo porque era su deber hacerlo. Y en el momento que Dios quiso y vio como correcto, le puso en el corazón al rey recompensarlo, y lo hizo a trompeta sonada. Y aunque lo hizo a trompeta sonada, eso tampoco le elevó el concepto a Mardoqueo. Esa es la verdadera sinceridad, es la verdadera humildad. Esa es la levadura en el momento del dar, ¿ok? Así que usted, amada iglesia, está sabido que a partir de ahora usted no necesita que le abaniquen un sobre. Y no necesita tampoco un tiempo específico, aunque lo hay, ¿verdad? Por protocolo, por personas que no entienden, o sea, no entienden vamos a decir así, la agenda de la reunión, entonces esperan que le den instrucciones. Pero usted que ya está viejito, estar aquí no necesita instrucciones. Usted viene perfectamente, entra, pone su ofrenda y se va a sentar, adora lo que quiera hacer, ¿verdad? Sin necesidad de que alguien le diga, no adora la ofrenda, etc. Bien. Lo segundo, para liberarnos de la levadura de los fariseos,
Es la hipocresía al orar. Por eso le dije que las 3 cosas que Jesús menciona en Mateo 6 tienen que ver con el momento que nosotros le ofrecemos el culto a Dios. Vamos a buscar Mateo 6 y nos vamos a posicionar en el versículo 5. Mientras usted lo hace, yo tomo. Es que esto está rico. La hipocresía al orar, o la levadura al momento de orar. Mateo 6:5 está ahí. Dice, y cuando ores, sigue diciendo Jesús, no seas como los hipócritas o como los religiosos. Escuche, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Escuche, estos también tienen su recompensa. Pero tú, ¿a quién le dice? Diga, pero yo. Dígale, hermano, que tiene lo suyo, pero usted. Cuando ore, dice, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Vaya notando que las cosas que hacemos para Dios en secreto tienen recompensa pública. Usted elige si quiere la recompensa pública de parte de los hombres o si quiere la recompensa pública de parte de Dios. Yo prefiero la de parte del Señor. ¿Y usted? Amén. Entonces dice, tú cuando oras, cierra la puerta, entra en tu aposento, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Y cuando ores, no uses vanas repeticiones. Dice 2 cosas. Primero, que lo haga en secreto. Y lo otro que dice es que no use vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Hay 3 cosas que Jesús menciona aquí: el lugar, la postura y las repeticiones. Diga conmigo: el lugar, la postura y las repeticiones. Me voy a anticipar a decir, amada iglesia, que no hay nada de problema, no hay ningún problema en orar de pie y en repetir algunas frases en alguna oración. No hay problema. Ahora, ¿cuál es el problema aquí? Hoy sí voy a entrar en materia. Le voy a explicar. Para poder entender esto, me voy a transportar a la cultura judía, principalmente los religiosos. El pueblo judío tiene por costumbre orar a la hora novena. Usted lo lee en la Biblia, dice que a la hora novena ellos iban a la oración. La hora novena no eran las 9 de la mañana. La hora para ellos comenzaba, la hora primera era las 6 de la mañana. Entonces, las 6 de la mañana la primera hora, entonces la hora novena correspondía a las 3 de la tarde. Quiere decir, en nuestro horario, que la hora de orar para ellos era las 3 de la tarde. Y oraban o debían de orar en la sinagoga o en el templo. ¿Está aquí conmigo? Entonces, cuando ya se acercaban las 3 de la tarde, las 2 y cuarto, qué sé yo, dependiendo de la distancia que estuviera, el judío dejaba de hacer lo que estuviera haciendo y agarraba camino. Nadie le decía nada porque era su ley. Era su costumbre. Entonces todo el mundo agarraba camino para el templo, agarraba camino para la sinagoga a orar. ¿A qué iban? A orar. Iban a orar. Y cuando lo hacían, todos se postraban. Todos estaban ahí tendiditos en el suelo de rodillas, orando a la hora novena. ¿Cuál era el problema aquí? ¿Qué es lo que Jesús señala? Lo que Jesús señala a los religiosos, a los hipócritas, a los leudados, es que ellos, estos, no todos, pero estos que se habían dejado leudar, era que ellos miraban que ya se acercaban las 3 de la tarde y en lugar de agarrar prisa para llegar, se volvían más lentos. Con la intención premeditada de no llegar al templo, de no alcanzar a llegar a la sinagoga. ¿Para qué? Para quedarse orando en la calle, quedarse orando en alguna esquina poblada, donde habían otras personas, gentiles quizás, qué sé yo, y todo el mundo los mirara orar. Entonces aquel judío no alcanzaba a llegar al lugar acordado, pero oraba en la calle. Entonces empezaba a orar a su manera, ¿no? Entonces la gente porque no crean que oraban en secreto. No eran como usted. Hermano, levante la voz. No, estos oraban fuerte. Entonces la gente los miraba y los oía. ¡Wow! El hermano cómo fluye. ¡Wow! ¡Qué palabras! ¡Qué nivel! No alcanzó a llegar
llevar al templo, pero miren, él está orando. Entonces, ¿qué alcanzaban ellos a conseguir? El aplauso, la admiración y el reconocimiento de los demás, pero lejos del reconocimiento de Dios. Amada iglesia, en el culto occidental, le expliqué primero lo del oriente y lo del occidente por estas razones. En el culto occidental, nosotros los no judíos no tenemos problemas con eso. Nosotros, incluso en la libertad que tenemos en Cristo, dice los apóstoles, lo mismo lo hizo Jesucristo, tenemos ejemplo de él, que nosotros podemos orar en todo tiempo y en todo lugar. ¿Se goza por eso? Amén. Usted no tiene, imagínese, hermano santo, tan grande que es Miami, usted salir volado donde quiera que esté, porque tiene que venir a Nayot a orar a las 3 de la tarde, no a las 8 de la noche. Decimos a las 8 para todo el mundo, darle chance a todo el mundo que llegue de su trabajo, pero a las 3 de la tarde y todos los días. ¿Qué tal? Entonces nosotros los de la iglesia occidental no tenemos ese problema. Podemos orar ¿cuándo? En todo tiempo. ¿Y en dónde? En todo lugar. Ahora, ¿el asunto cuál sería? El asunto sería, para nosotros la iglesia occidental, es nuestra actitud. Vuelve a ser la actitud, amada iglesia. Es que la actitud es la que tenemos que trabajar. Es trabajar la actitud. El problema con la iglesia occidental ya no es si oraba de pie, oraba en el templo, oraba en la esquina o oraba postrado. El problema de la iglesia occidental es otro. El problema de la iglesia occidental es que hay algunos que dicen, yo no necesito ir al templo a orar, porque puedo orar en la casa. Aquí Dios me oye. ¿Dios lo oye en la casa? Sí, pero sí necesita ir a la iglesia. Sí necesita congregarse. La misma Biblia lo dice, que no dejemos de congregarnos. Pero el problema del religioso, escuche, el problema del religioso no es que ora. El problema del religioso es que dice, no necesito ir a la iglesia a orar porque aquí Dios me oye. Y yo conozco gente, amada iglesia, gente muy linda, gente que ama a Dios, pero tiene levadura y no se ha dado cuenta. Que dice, mire hermana Dina, yo no necesito ir a la iglesia. He ido de iglesia en iglesia, iglesia en iglesia, y si no es una cosa en la otra, y si no es una cosa en la otra, entonces mire, para evitarme problemas, aquí yo leo la Biblia, aquí yo oro, aquí yo canto alabanza, aquí yo hago todo. Y digo, yo estoy incumpliendo. Dice la Biblia que no hay que dejarnos de congregarnos, porque cuando nos congregamos es donde se cumple lo que dice Efesios 6, 11, 12, que Jesús constituyó los 5 ministerios para equipar a los santos. Entonces usted deja de ser equipado y usted se queda siendo un cristiano vagabundo, un cristiano solitario, un cristiano único, un cristiano que no le habla a nadie de Jesús. Es usted y nadie más, usted y su reinito en casa. Entonces la iglesia occidental tiene ese problema. Algunas personas dicen, no necesito ir a la iglesia porque aquí, mira, aquí yo oro, aquí yo me encierro, aquí yo escucho al Señor, Dios me habla, aquí Dios me habla. Entonces, eso lo dicen uno. Otros dicen que como yo no soy hipócrita, estoy tan mal, estoy tan en pecado, estoy tan torcido, estoy tan lleno de maldad, que mejor no oro. Pero es conocedor de las Escrituras. Conoció a Jesús. Un día le entregó al Señor, un día lo sirvió, pero se descuidó y cayó espiritualmente. Toda su vida se desplomó a causa de algo, pero no quiere levantarse, quiere estar ahí abajo. Entonces, como dice que no es hipócrita, sí, yo tengo mujer, tengo 3 mujeres, tengo hijos regados por todas partes, tengo marido en el trabajo, tengo marido en la casa, a ninguno me aguanta, pero ahí los tengo como zapatos guardados. Entonces, como yo sé que 5 maridos tengo y el que tengo no es mío, mejor no soy hipócrita. La iglesia occidental se escuda en esa apariencia de honestidad, pero no es honestidad, es hipocresía en realidad. No, yo no oro porque yo no soy hipócrita. No, yo no levanto las manos porque no soy hipócrita. Sí, es hipócrita. ¿Sabe por qué? Porque reconociendo que está mal, no se arrepiente. Por algo mi esposo me mandó solita. Otro problema de la iglesia occidental, estoy diciendo esto no por condenarlo, sino porque tenemos que cuidarnos de esto. Si Jesús lo mencionó, usted y yo necesitamos escucharlo también.
No es un mensaje condenatorio, es un mensaje de advertencia. Lo que Jesús hizo con sus discípulos y con sus seguidores fue advertirles de que no se leudaran. Entonces mi deber también como pastor es advertirle a usted y advertirme a mí misma por medio de la palabra a no leudarnos. Otro problema en la iglesia occidental es que algunos se arrodillan y otros no. El problema no es arrodillarse u orar de pie. El problema es la actitud. Entonces hay personas que se arrodillan, ¿por qué? Para que los miren. Y otros se quedan de pie, ¿por qué? Para que los miren. Entonces dice, vamos ahora, póngase de pie. Entonces se pone de pie para que lo miren. Para que no le digan nada, me va a parar. ¿Me estoy dando a entender? Y otros dicen, mamá, no vamos a postrarnos aquí. Para que no me digan nada, me voy a arrodillar. Entonces no está haciendo las cosas para el Señor, está haciendo las cosas para que lo miren. Levante las manos, usted levanta las manos para que lo miren. Usted no necesita que le estén diciendo tanto, amado, mira cómo cansan. Levante las manos, abra la boca, diga, repita, ahora baje, ahora. Amado, usted se está volviendo un religioso sin darse cuenta. La religiosidad son muletas que te ayudan a andar el camino porque no puedes andar con tus propios pies. Entonces, como usted no puede orar, usted todavía necesita que le digan qué decir. Está bien a una persona nueva. Está bien a un nuevo creyente. Está bien. Pero hay otros que deberían de ser maestros, de estar enseñando a aquella persona que viene llegando a orar. Todavía hay que sacarle las palabras con cuchara. Y lo peor del caso es que las repiten, pero sin sentido. Señor, yo declaro que las naciones son tuyas, Padre, en el nombre de Jesús. ¿Y qué naciones, qué 8 cuartos, no saben ni qué están repitiendo? Salen de aquí sin haber entendido nada. No estoy enojada, me dieron un dulce de té bien rico. Estoy bien contenta. Y como dije, le dije a la hermana Rosita, como viene soltera, miren, ni anillo de matrimonio me puse, hay que agarro por donde sea, cuando salga de aquí. Y me trae las carteras con las tarjetas, entonces agarro por donde sea. ¿Qué más feliz puedo estar? No estoy enojada. Amada iglesia, usted me está entendiendo cuál es el feeling del asunto. El feeling del asunto es que todo lo que nosotros hagamos en el culto al Señor, como en las otras cosas, no tenemos que hacerlo para que nos miren, o para que nos oigan, o para que digan qué o no digan qué. Usted tiene que hacer las cosas porque necesitamos hacerlas. Debemos de entender la importancia de orar, debemos de entender la importancia de dar y debemos de entender la importancia de ayunar, que es lo siguiente que le voy a hablar. Entonces, si usted va a orar, mire, de hecho, hay una oración que muy poca gente practica hoy en día. De hecho, muy poca gente ora, para más de colmo. Si muy poca gente ora, muy poca gente lo practicará entonces. Y es el cilicio. ¿El cilicio qué es? Cuando el pueblo de Dios, dice la Biblia, según lo que dice, según de Crónicas 7:14, si mi pueblo se humillara y pidieran perdón. Es ese fragmento de humillarse y pedir perdón a Dios. Amada iglesia, ¿sabe cómo lo hacían? Lo hacían con cilicio y lloro. ¿Qué significaba eso? ¿O qué significa? Significa que aquellas personas se tiraban al suelo, panza abajo, estaban tan avergonzados con Dios, estaban tan convencidos de la culpabilidad de sus pecados, estaban tan convencidos que eran merecedores del castigo que les había venido por su maldad, por su rebeldía y su desobediencia, que caían postrados completamente al Señor, rogándole perdón, rogándole al Señor que quitara la maldad de sus corazones y que retirara el castigo de sus pecados. Entonces, aquella gente estaban tan avergonzadas y tan arrepentidas que se tiraban al suelo. Y no solamente se tiraban al suelo, decían ellos, no nosotros. Ellos hasta algunos se tiraban tierra en la cabeza como señal de dolor. Y las personas vienen aquí a orar. Vamos a orar para pedirle perdón al Señor por los pecados del Señor, te pedimos perdón por los pecados de China, Señor, porque persiguen los cristianos. Amén. ¿Usted cree que con esa oración usted va a lograr el perdón de Dios para esta nación o para su vida o para quien sea? Todo verdadero arrepentimiento, hay una acción muy profunda en el corazón que se siente. Yo recuerdo cuando mi papá era un poquito travieso ahí, se portó un poquito mal con mi mamá. Y el día que él verdaderamente reconoció su falta,
reconoció sus culpas y reconoció todo lo malo que había hecho en casa, su diferencia, su responsabilidad. Amada iglesia, aquel hombre no hallaba ni dónde meterse, pidiéndole perdón a mamá, una oportunidad. Y eso que mamá nunca le dijo, váyase de la casa. Una oportunidad porque se dio cuenta que todo lo que él había hecho no merecía él permanecer debajo de aquel techo. Y empezó a hacer obras para dar a entender que estaba arrepentido. Pero las otras veces que llegaba arrepentido, perdóname, mira que me bebí tan, no era necesario que dijera cuánto se había bebido, le notaba. Mira, perdóname que me gasté el dinero. Ya sabíamos que nos había gastado el dinero. No comíamos esa semana. ¿Me entiendes? Entre una persona verdaderamente arrepentida tiene una manifestación genuina. Y no solamente eso, sino que logra alcanzar aquello que está procurando, y es el perdón. Dice Jesús que en el momento de orar nosotros debemos de evitar las hipocresías. Señor, perdóname por si acaso te ofendí. Por si acaso. Hermana, mire, perdóname por si lo ofendí. ¿Usted sabe quién me ofendió? ¿Me estoy dando? Mire, que cuando nos ungieron de pastores yo sabía que me estaba metiendo. En la tarde el pastor Arturo nos reunió con mi esposo y conmigo. Ya habíamos hablado del tema muchas veces. Y esa tarde dije yo en mi corazón, Dina, hoy se murió la buena gente. Alistate para lo que viene. Porque la gente ya empezaba a decir, es que la pastora, y que la pastora, y que la pastora aquí. Y ya comencé a hacer el plato principal de la mesa, a comer tacos de pastor, de pastora, y aquellas cuestiones del engaño, la traición de los fieles, de los disque fieles, la gente más cercana, metiéndonos puñales. Eso duele. Pero ¿sabe, madre iglesia? ¿Sabe qué era lo que a mí no me encajaba en el rompecabezas? Cuando alguno arrepentido más o menos por ahí, quizás dijo, ay, la pastora ya se dio cuenta que yo soy uno de los malos, mejor me adelanto antes de que me expulsen de la congregación, mejor me adelanto y me anticipo a pedir perdón, pastora, mire, por si lo ofendí. Perdone, por si no ofendí, si supiera. Que no me lo reveló carne ni sangre, no mi Padre en el suelo. En el cielo, pero me lo reveló en el suelo, tirada en el suelo, yo llorando, Señor, perdónanos, porque bien saben lo que hacen. Jesús dijo que no saben lo que hacían, pero algunos de ustedes han sabido bien lo que han hecho. Yo tirada en el suelo, clamando, gimiendo, no por mi corazoncito, por el de ustedes. Señor, perdónalos, Padre, no le tomes en cuenta todas estas cosas, y porque bien saben lo que hacen, Señor, pero perdónanos. Entonces venían a decirme, por si acaso, digo, pero si yo bien sé lo que ha hecho. Entonces llegamos al Señor, llegamos a las personas diciéndole, mire, perdóneme por si lo ofendí, sea honesto, sea sincero y sea valiente. Así como apuñaló con valentía, sea valiente para sacar el puñal y sanar. Así como traicionó a Dios, así como avergonzó el Evangelio, sea valiente a reconocer el error y decir, Señor, me equivoqué, metí la pata. Hice mal, no te puedo engañar, aquí vengo tal y como soy. Por eso dice Jesús, métanse en el lugar secreto. ¿Saben por qué? Porque estas oraciones no son públicas, son secretas. Amén. Porque si lo hiciéramos en público, entonces seríamos hipócritas. Y dice, ora a tu Padre. ¿Por qué lo dice así? Ustedes se han preguntado eso. ¿Por qué dice, ora a tu Padre que esté en los secretos? ¿Sabe por qué? Porque cuando hay una buena relación paterna, padre e hijo, usted le puede abrir su corazón a su papá y sabe que su papá lo va a recibir aunque haya hecho la peor negrura de su vida. ¿Por qué? Por el amor que le tiene. No porque se lo merezca, sino por amor. Entonces nosotros podemos llegar a nuestro Padre Celestial y decirle, papá, aquí vengo con la cabeza agachada, no tengo valor pero ni de mirarte. Me da vergüenza de amarte, Padre, no por ti, sino por la vergüenza que sos como hijo. Mira, hice esto, aunque ella lo sepa, pero es necesario nosotros declararlo. Y en el secreto es donde ocurren estas cosas. Abrimos el corazón. Nos dejamos ver tal cual somos. Y no vamos a llegar como aquellos dos que menciona más adelante la Biblia, ¿verdad? Que el fariseo y por allá estaba el publicano y el fariseo llegaba, Señor, yo he sido tan justo, mis ofrendas siempre están aquí, mi servicio para la casa, mi lealtad, Señor, así que hoy con manos limpias te bendigo. ¿A qué arrogarse?
Pero aquel publicano estaba ahí arrepentido. Señor, yo no me merezco nada. Culpa de mí. Es mi culpa la que está delante de estaba el publicano ahí. ¿A quién creen que oyó Dios? Al publicano. Entonces, a esa hipocresía es la que Jesús nos dice que debemos de ser libres. ¿Sí? Todo lo que hagamos nosotros, amada iglesia, tenemos que hacerlo con un sentido, con un valor, con un entendimiento. Dice el apóstol Pablo, oraré con el entendimiento, pero oraré también con el espíritu. Amén. Cantaré con el entendimiento, pero cantaré también con el espíritu. Quiere decir que aunque yo estoy entendiendo mi sentido natural, esté entendiendo mi sentido espiritual, también tiene que estar entendiendo. Amén. Y cuando eso ocurre, cuando hay sinceridad, cuando hemos arreglado las cuentas con el Señor en el secreto, cuando toda nuestra vida ha sido limpiada, ha sido saneada, hemos sido perdonados, hemos sido reconciliados con el Señor, o nos hemos santificado más, o nos hemos consagrado más, y hemos tenido esos encuentros, esas visitaciones de Dios en el lugar secreto, entonces dice la Biblia, amada iglesia, que vendrán las recompensas en público. Amén. ¿Y cuáles son las recompensas en público? Es el respaldo de Dios públicamente en lo que hacemos. Amén. La gente puede venir acá y decirle, mire, hoy usted ora, vaya, haga la oración al momento de iniciar el culto, tenga. O venga, mire, usted va a dirigir la oración el día sábado. O mire, usted va a predicar. O mire,